Buenas tardes, estimada audiencia de Contexto 360 aquí en CRC 89.1 Radio. Recuerden que estamos a las 3 de la tarde durante 60 minutos y pues les saluda Leonardo Salas, como les digo, y vamos a tener hoy una conversación muy directa, muy franca sobre el giro que necesita el país en temas de energía, de transporte, eh, qué ocupamos para ser más limpio, más competitivo, más justo. Y para esto hay un proyecto muy interesante que se llama Costa Rica Libre de Perforación. Y pues para hablar de esto nos acompaña Carolina Sánchez, quien es vocera justamente de Costa Rica Libre de Perforación. Así que vamos a hablar de eso. Carolina, bienvenida al programa. Muchas gracias, Leonardo. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y el espacio. Muy felices de estar acá compartiendo. Gracias, Carolina. Pues contémosle a la audiencia eh, así muy claramente, como si fuera profe de, de universidad o de algún colegio, con toda claridad, ¿qué es Costa Rica Libre de Perforación? ¿Qué problemas quieren resolver? Cuéntenos un poco de eso. Claro, Costa Rica Libre de Perforación es un movimiento de la sociedad civil que tiene ya más o menos 4 o 5 años de existir, donde hay más de 200 empresas y organizaciones del país que lo que estamos todas de acuerdo es en que no se debe de abrir la posibilidad de exploración y explotación de petróleo y gas en Costa Rica. Ese es el norte principal del movimiento. Y en ese sentido, desde hace más o menos 4 o 5 años estamos trabajando para que se apruebe un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que le daría seguridad jurídica a la actual moratoria contra la exploración de petróleo y gas, entendiendo que eso es importante porque la moratoria es un decreto presidencial y en cualquier momento, pues un presidente puede decidir quitarla y en los últimos años ha estado muy latente la conversación de la exploración y esta administración ha sido abiertamente pro explorar por lo menos los recursos de gas y petróleo que pueda tener el país. Ahora, siendo que el trabajo principal y la iniciativa principal es esto de no explotar petróleo y gas, también trabajamos en la idea de hacia dónde debe de ir el país entonces, ¿verdad? Y por eso es que hemos trabajado un documento que se llama Visión País. Desde principio de año estamos trabajando en este documento con una serie de expertos y expertas en movilidad, en transporte y en energía para presentar una idea de hacia dónde sí debe ir el país en temas de energía y transporte, para no ser, siempre hemos tratado de ser un movimiento propositivo y positivo, de no decir solo por qué no gas y petróleo, sino también por qué sí otras opciones y hacia dónde debería de verdad moverse el país en este sentido. Eso me parece muy bien porque hay que proponer alternativas, ¿no? Y yo coincido con usted en que en los últimos años y en este gobierno ha habido como un interés de reactivar el tema, ¿verdad? De explotación de petróleo y pues bueno, claramente hay algunos intereses políticos y económicos por ese lado. Entonces, eh, yo también tuve oportunidad de revisar el documento al cual usted hace referencia, Visión País, así se llama, y también para que nuestra audiencia lo sepa, Visión País, el modelo de movilidad y energía que Costa Rica necesita, que es donde están las propuestas que ustedes han mencionado como Costa Rica libre de perforación. Pero además ustedes están aprovechando esta coyuntura, lo cual me parece también muy positivo de que estamos ya a pocos meses de las elecciones de febrero 2026 y le están lanzando un reto a las diferentes candidaturas, ¿verdad? Entonces, cuéntenos cuál es ese reto de Costa Rica libre de perforación para todos los que están optando por un puesto de elección popular. Correcto, este documento de Visión País se le ha entregado a la gran mayoría de candidatos y candidatas a la presidencia para las próximas elecciones y estamos en el proceso de hacérselo llegar a la mayor cantidad de candidatos y candidatas a la Asamblea Legislativa también, que es muy importante que conozcan de este tema y de las posibilidades. La idea principal y lo principal que nosotros estamos tratando de promover con la Visión País, porque realmente este documento es una hoja de ruta. Hay
de un detalle más profundo, técnico, de cómo hacer algunas de estas cosas que proponemos, que todavía debe de ser más discutido y decidido, pero nuestra visión principal y que quisiéramos que asuman ese veto los candidatos y candidatas es justamente a proponer una visión que no cambie cada 4 años. El tema de la transición energética no puede estar atado a cada 4 años porque no es tiempo suficiente para hacer cambios. Si no se puede pensar en una administración que vamos a hacer renovables y en la siguiente administración que ya eso no importa, porque eso no tiene sentido para nosotros los usuarios de la electricidad de este país, pero tampoco para los inversionistas y las empresas que trabajan o que invierten en sistemas eléctricos, por ejemplo. Y en el tema del transporte, pues ni para qué, en eso yo creo que no tengo que hacer el caso porque todos sufrimos constantemente, es uno de los temas más populares o impopulares en este momento con el tema de las presas, entre muchas otras problemáticas que tiene el país, y eso tiene que ser una decisión que se tome sobre el modelo de transporte y urbanismo y movilidad que el país necesita para que realmente hagamos política pública y proyectos, porque no es solo desde la política pública. En Costa Rica muchos de estos temas se mueven también por proyectos privados, por organizaciones pequeñas de base, por organizaciones comunitarias. El reto entonces al final es, para resumirle, que se tome una decisión de esta visión hacia dónde vamos en estos dos grandes temas, la parte eléctrica, la parte de transporte, todo parte del tema energía, y un compromiso dentro de esa visión de que eso no se politiza, o pues político es, pero que no se le pone ni nombre ni apellido y por lo tanto no queda votado cada 4 años esa visión. Efectivamente, lo cierto es eso, que se ocupa de un respaldo político, pero impulsado por una ciudadanía como ustedes, como movimiento social, que diga, sí, esto es importante, esto lo queremos, ¿verdad? Y en ese documento se habla, bueno, de transporte cero emisiones, de ciudades caminables, conectadas además, de energía limpia y eficiente, de instituciones que además colaboran y regulan adecuadamente, del financiamiento también para esto, porque se ocupa y también de datos abiertos para toma de decisiones. Todos temas muy actuales, muy relevantes y necesarios para hacer política pública de calidad en el país en estos temas. Para hablar de uno de esos temas, Carolina, por ejemplo, ¿qué significa ciudad caminable? Porque puede sonar muy bien, pero nuestra audiencia podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo hago esto viable en Desamparados, en Cartago, en Limón, en mi provincia, que es la de Heredia? Cuando uno ve cómo están las aceras, los cruces, las señales de tránsito, la poca vía que hay, por ejemplo, también para bicicletas, que es algo que ustedes proponen. Las paradas tampoco son lo más decente ni lo más seguro en este momento. Entonces, ¿cómo hacemos para que este tipo de cosas pueda andar? Yo creo que es muy importante entender que cuando uno habla de transicionar, tanto en el tema eléctrico como en el tema transporte, tiene que tener la claridad de que no se soluciona con un proyecto o con una acción. Por eso tiene que ser una visión. Y en esa visión tenemos que todos estar celebrando los pequeños pasos que se van dando y exigiendo que cada vez haya más, sin caer en esa lamentable actitud de que se propone una pequeña ciclovía, pues un montón de gente tal vez reclama y porque dice eso no soluciona nada, pues claro, no soluciona el problema macro, pero va agregando y agregando sobre las cosas. En ese sentido, una ciudad caminable significa que la ciudad esté pensada pues también para los peatones y realmente de nuevo por eso es un tema de visión, porque es un tema de cambiar un modelo de urbanismo y de movilidad en el que nos hemos desarrollado. Para nadie es un secreto que Costa Rica no se planificó, nuestros centros poblacionales no se planificaron con medidas de urbanismo, vivimos y hemos desarrollado infraestructura con una visión carrocentrista. Pero desde el sector de movilidad, y que en Costa Rica, por dicha, ha despertado muchísimo en los últimos años, y hay muchos expertos y expertas en este tema trabajando de diferentes ángulos, está muy claro que lo primero que tenemos que hacer es cambiar esa visión de la pirámide de movilidad. Y eso simplemente significa que en lugar de poner arriba los carros privados,
ponemos arriba al peatón, a las personas que vamos caminando por la calle. No hemos tenido como un proceso educativo sobre movilidad, sobre el uso de vía, sobre ser un usuario de vía. Yo soy usuaria de vía todos los días. A veces soy usuaria de vía manejando, a veces soy usuaria de vía caminando. Casi nunca soy usuaria de vía en bicicleta porque me da mucho miedo que me atropellen, porque no está bien planificada la ciudad para eso. A veces soy usuaria de vía en un bus y tal vez si lográramos como un proceso más educativo y de sensibilización sobre lo que significa compartir las vías, y cambiamos la pirámide donde primero está de prioridad los peatones, después están de prioridad, esto va de los más vulnerables a los menos vulnerables, entonces peatones, después las bicicletas o bicicletas eléctricas, las motocicletas, después los transportes públicos y colectivos, y de último, el transporte individual privado. Pero eso es un tema muy complicado porque necesitan, para que las ciudades se transformen de manera que quepamos todos y que tengamos un beneficio todos, que incluye no solo el beneficio de poder moverme con tranquilidad, también incluye el beneficio de respirar aire limpio y de tener espacios bonitos y de tener naturaleza cerca que traen un montón de beneficios a la salud. Pero para lograr eso, no solo necesitamos política pública, municipalidades comprometidas, gobiernos moviendo y educando del tema, pero necesitamos un cambio cultural también. Necesitamos que eso pase por un cambio de nosotros los de a pie, de entender por qué queremos esto. Y es difícil porque yo lo converso con muchas personas y no es popular porque la gente quiere su carro, quiere andar tranquilo, solo metido en su carro, tenemos como esta idea como que el carro nos protege, ¿verdad? Y entonces a la larga hasta nos sentimos tal vez más grandes y más poderosos dentro de nuestro carro y por eso también hay a veces mucha violencia en las calles. Entonces, no solo son los cambios estructurales y de política que hagamos, también tenemos que trabajar en este cambio cultural que querámoslo o no, nos va a tocar porque pues la población costarricense también está envejeciendo. La generación más grande ahorita, probablemente la mayoría de nosotros en nuestros 40, para cuando seamos adultos mayores, vamos a ser la generación más grande de adultos mayores que ha tenido el país y pues no están pensados nuestros sistemas de transporte y lamentablemente nuestros adultos mayores ahora y los de antes peor, ni para qué, no han tenido verdaderas opciones para aprovechar sus ciudades, sus pueblos, para movilizarse, para no depender de otras personas, para no estar gastando montones en taxis y en Ubers o en choferes que los muevan a sus citas, etcétera. Entonces, pues pasa por toda esta integralidad de cambios y significa pues simplemente que yo pueda, desde que las ceras estén continuas y buenas para que yo pueda caminar, para que si yo voy con un coche pueda pasar con el coche, para que si va alguien en silla de ruedas pueda pasar con silla de ruedas, también pasa por, como le digo, la calidad del aire, la calidad del ambiente, pero de ahí yo personalmente camino muchísimo, trato de caminar cada vez que puedo hacer mandados, porque considero que es como el ejercicio más fácil de hacer y pues lo que más yo siento que sucede en la calle es que los choferes de carros no dan prioridad a los peatones. Entonces, eso también pasa porque una ciudad sea caminable. Que también entendamos que si yo voy en mi carro y la otra persona va caminando es mucho más vulnerable que yo y yo, aunque haga presa, tengo que parar y dar primero prioridad al peatón. Entonces, bueno, es una combinación de cosas. Y este tipo de cosas las puede ver uno en otros países, donde existe esta cultura y educación, pero además la inversión pública para que haya infraestructura y además haya pues el tipo de movilización que facilite este tipo de elementos. Eh, Cuando uno ve lo que usted decía, el tema de contaminación, de ruido, y vuelvo a mi provincia, que es la Heredia, lo que es la calle principal de la entrada de Heredia es una cosa espantosa, no solo en las presas, sino en ruido y en contaminación. Es de los lugares más contaminados del país afectando a mucha población. Entonces, esto también tiene un impacto en la salud pública. Eh, y esto lo quiero ligar con otro elemento, porque sería
muy desaprovechado yo si no le pregunto esto, porque hemos hablado mucho en el país del servicio público del transporte eléctrico y en particular del tren eléctrico. Estuvimos a punto de tener pues un proyecto, digamos, acabado sobre esto. Ahora finalizando este gobierno, surge otra vez la idea. Eh, ¿Cómo ve usted este tipo de temas? ¿Es viable hacerlo? ¿Le parece que es una alternativa? ¿O estamos utilizando el tema de la movilidad también con fines netamente electorales, porque en el pasado ya sucedió también? Eh, ¿Cómo desligar eso para que haya un compromiso serio, real de los que están optando por cargos públicos, para que esto sea, como usted decía, algo no que sea una ocurrencia, sino que sea una política de largo plazo, de un compromiso del país para poder lograr resultados adecuados? Yo creo que definitivamente el principal problema de lo que estás mencionando es que se usa para campaña. El tema del transporte, el tema de energía, se ha usado muchísimas veces también para campaña, para polarizar en muchos casos. Y cuando usas un tema para campaña, ya deja de importar el fondo y las verdades del tema y se vuelve muy muy por encima sobre lo que dice de un lado o del otro. Tenemos que ser un poquito más estudiosos, creo, las personas en Costa Rica, de lo que necesita el país o no, sin que sea porque lo dice un lado o lo dice el otro, sino entendiendo desde lo técnico, porque hay de sobra datos, hay de sobra organizaciones, expertos y expertas trabajando en eso, desde la NAME, por ejemplo, que la NAME publicó una serie de datos del tema de transporte y movilidad hace unas semanas, desde otros espacios de ese tipo, donde podemos de verdad tal vez hacernos una opinión sobre qué necesita el país o no desde los datos y desde la ciencia y no desde la politiquería. Eso creo que es el problema número uno. Siguiendo con lo que me preguntabas, definitivamente el sistema de transporte público en ese país necesita un cambio fuerte. Es lo que más grave tenemos, es eh, como bien lo decías, cuando uno va a otros países hasta que se desea, ¿verdad? Esa capacidad de moverse tan sencillo por todo lado, hasta incluso pues la seguridad que siente uno y especialmente como mujer, ¿verdad? A veces pensar que en otro lugar puedo caminar horas de horas y conocer y en mi país eso no es factible y no se le puede jamás proponer a un turista que haga eso, es bastante triste. Entonces, ahora, el tema es que el sistema de transporte tiene que cambiar en varios sentidos y hemos tenido algunos intentos, pero nadie con suficiente voluntad política para verdaderamente cambiar lo que hay que cambiar. Entran en juego un montón de diferentes cosas, porque también hay empresarios del sector del transporte público que algunos están muy anuentes a hacer el cambio que hay que hacer, mientras que otros no tanto. Y eso entonces también tiene un juego de por qué no nos hemos movido tan rápido en este sentido. Hay varias cosas que son muy claras. Uno, el país necesita un tren. Eso yo creo que, y ahora este gobierno lo saca para hacer campaña política, habiendo desperdiciado 3 años, pues si querían hacer distinto el proyecto anterior, se podía haber agarrado al principio de la administración el proyecto anterior y cambiarle las pocas cosas que se cambiaron, que no necesariamente están mejor en este nuevo proyecto, pero haber seguido el tema. El tema es que como solo se está tratando como un tema de campaña, pues a la larga no es nada, no hay movimiento, no hay ejecución de nada real, implementación de nada real. Pero lo que sí cambia, y esto es muy técnico y por eso la gente no se mete a entender suficiente, es la parte de por dónde pasa el tren, que cada cuánto, todas estas cosas, porque todo eso lleva un análisis técnico muy profundo de dónde hay derecho de vía, ¿verdad? Y, por ejemplo, una cosa que a mí me parece muy interesante, me parece que en una entrevista hace poco, hablando precisamente del tren y del proyecto del tren, reclamaba una persona de desamparados porque no está contemplado desamparados en el proceso del tren. Pero de nuevo, esto es un tema de que no hemos logrado comunicar y sensibilizar suficiente. Desamparados no está pensado en la parte del tren porque por cómo funciona la población y el movimiento no tendría ningún sentido. Ahí lo que hay que trabajar es el transporte público de buses y cambiar diferente como
de saturar un poco esa pobre ciudad que es terrible a nivel de tráfico, para que eso encaje con el tren. Entonces también a veces lo que creemos que la solución es X o Y, pero no es X o Y, es una combinación de cosas. Entonces por eso también a veces hay muchas personas por temas políticos o ideológicos que pues atacan o cancelan algunas ideas, ya sea que porque no lo ven directamente asociado a ellos y a su vida, a su día a día, sin entender que realmente como le digo, un trabajo coordinado, porque no significa que Costa Rica solo necesita tren, tampoco significa que Costa Rica necesita más buses. Costa Rica necesita un modelo interconectado donde tenga sentido que un bus llegue de un lado al tren y que te puedas montar al tren, que después puedas caminar o que si vas en bici puedas hacer bus, tren, bici. O sea, eso es lo que es el modelo. Entonces, no, como que nos quedamos mucho en la idea política, ¿verdad? Sin duda porque son las que tienen más voz o hablan más duro, ¿verdad? Especialmente alrededor de las campañas, pero esto va mucho más allá que eso. Entonces, también, de nuevo, es voluntad política, es un tema de decisiones y política pública desde las municipalidades, desde el Ejecutivo, pero es mucho, mucho un tema cultural. Es mucho un tema de tal vez de tener esta actitud de co-construir y entender y tener hasta cierto punto paciencia también para realmente irnos moviendo hacia ese modelo. ¿Qué pasa? Y eso es lo que nosotros proponemos en Visión País. Lo que pasa es que el modelo tiene que estar fijo. La meta final a la que llegamos no puede cambiar, tiene que ser una sola. ¿Cómo vamos haciendo y quién le prioriza? ¿Qué proyecto primero? Eso puede ir cambiando según pues según el experto que esté manejando el tema o según las condiciones y el contexto de cada administración. Pero la meta final de ese modelo de transporte interconectado, eléctrico, descarbonizado, a la mayor cantidad, a lo más que se pueda, no puede cambiar, no debería nunca de cambiar. Y en ese sentido, me preguntaste también por la electrificación del transporte. Eso es una parte muy importante. Sin duda es necesaria porque en Costa Rica nosotros ya hicimos la primera gran mitad de la descarbonización, que es descarbonizar el sistema eléctrico. En los últimos años hemos tenido problemas con eso y hemos tenido que quemar mucho más búnker de lo normal, pero estamos mucho más avanzados en la descarbonización eléctrica que casi que cualquier otro país de la región, excepto tal vez Uruguay. Pero el talón de Aquiles de la carbonización de este país es el transporte. Eso es realmente donde más producimos contaminación. Entonces, sí es necesario electrificarlo, pero de nuevo, tampoco es electrificar por electrificar. También es algo que se hace con planeación eh, de manera que sea equitativo, de manera que sea paulatino, porque entonces también, por ejemplo, como te decía, hay autobuseros de autobuseros. Hay muchos que están convencidos de que deben de dar el salto hacia la electrificación, pero eso no significa que las condiciones económicas han estado ahí para que estas empresas lo hagan. Hay autobuseros que por también cambios de rutas ya no tienen negocio, mientras que hay otros que acaparan y no dejan que nada cambie, ¿verdad? O sea, nunca es todo ni blanco y negro, pero eh, sí es un tema como que sí hay que tener el norte de que hay que tratar de electrificar. Y en ese sentido, pues Costa Rica ha hecho un gran trabajo en la electrificación del carro particular, que va avanzando y que pues va a hacer una diferencia, pero no puede ser la única arista que cambie. Y ahí en ese sentido yo sí considero y consideramos que es muy importante que estemos hablando sobre pues no solo sobre nuevos carros eléctricos en el país, sino qué está pasando con los que ya hay aquí. O sea, si realmente vamos a meter nuevos carros es porque de verdad se está cambiando la flotilla o porque solo estamos haciendo la flotilla más grande. Y solamente hay más carros, nada más que ahora algunos son eléctricos, pero hay cada vez igual más carros. Entonces, tiene que ser visto de nuevo, por eso es una visión país, tiene que ser visto en su circularidad, en toda la integralidad del transporte per se. Y yo no he escuchado mucho proyecto o planes sobre
sacar carros viejos de las calles o incluso igual si los sacamos de las calles, ¿qué vamos a hacer con ellos? O sea, que son un montón de cementerios de carros en lotes vacíos que hay en Alajuela, de hecho, hay un montón de espacios donde ves cantidades de motocicletas que ya no sirven, ¿verdad? Ya sacaron los repuestos que habían y eso es una finca llena de chatarra prácticamente. Entonces, tiene que haber como un poquito de consideración por todo lado para estos cambios. Así es, un proyecto por sí solo no resuelve la magnitud del problema. Como usted dice, se ocupa una solución integral y de múltiples actores involucrados para poder atacar a esto que en realidad nos está ahogando como sociedad, porque aquí hay temas, como decíamos, de salud pública, de estrés, de inseguridad también, sumado a los factores climáticos que hemos estado viendo también. Entonces, se ocupa intervención de muchas instituciones, de muchos actores, y me parece que esa visión integral es la que ocupamos para poder resolver este problema. Carolina, ¿dónde puede conseguir las personas que nos están escuchando y también aquellos que están, como decíamos, optando para algún puesto de elección popular o que tengan algún poder de decisión, ¿dónde puede conseguir este documento de Costa Rica libre de perforación? Sí, el documento de Visión País lo tenemos en la página web y la página es www.crlibredeperforacion.org. Y ahí apenas entran a la página van a ver un botón que dice Visión País, así que ahí se puede también bajar el documento completo con todas las diferentes propuestas. Perfecto. Y pues bueno, Carolina, usted como vocera de este movimiento social, un mensaje final a nuestra audiencia, a esos alcaldes que nos escuchan, a candidatos que están y candidatas que pueden estar escuchándonos también, en fin, a toda nuestra audiencia, ¿cuál sería su mensaje para, para ellos y que quede, que permanezca resonando en los oídos de estas personas el mensaje que usted les quiere transmitir hoy? Creo que estamos en un momento crítico para el país, crítico de hasta cierto punto, pues de miedo, ¿verdad? Pero también de oportunidad. Y definitivamente es un momento en el que tenemos que, pues realmente ponernos la mano en el corazón y entender que el futuro que queremos para Costa Rica tiene que ser uno donde quepamos todos, uno de bienestar para todos y todas en este país y que dejarnos llevar por la politiquería y por estas ideas de que somos unos contra los otros o de que si pensamos diferente no podemos igual construir juntos es lo peor que le podemos hacer a este país y asumir una nueva actitud, especialmente desde los posibles, bueno, desde los candidatos y candidatas de Asamblea Legislativa y al Ejecutivo en general o a otros puestos en general, asumir una actitud confrontativa de los unos contra los otros solo va a seguir llevando el país hacia un peor lugar. Ese es el momento, ya tenemos unos años de estarnos asustando con cómo va creciendo la inseguridad, ahora incluso con niveles de inundaciones y problemas urbanos de otros niveles que no habíamos visto antes, ¿verdad? Y tanta cosa, y todo eso pasa es por un estado de las personas, por un sentirse siempre en confrontación. Y yo lo que quisiera aprovechar es que es para decir que en estos meses que vienen, donde vamos a estar oyendo muchas cosas de campaña, que conversemos, que tengamos la posibilidad de hablar, que entonces si queremos hablar de qué se necesita de energía, de qué se necesita de transporte, que se hagan esos espacios con respeto, con confianza, sin entendiendo que está bien que algunos piensen una cosa y otros piensen otros, pero que lo que realmente necesita Costa Rica es la capacidad de negociar esas diferencias, es la capacidad de realmente tomar decisiones, aunque estemos en diferentes lados del espectro ideológico. Y en ese sentido, pues también implica que nos involucremos, aunque no estemos, no seamos parte del mundo político del país per se, somos todos responsables por salir a votar informados,
por salir a votar también, ojalá con esperanza de que lo estamos haciendo es por un mejor país, crea usted lo que usted crea. Entonces, bueno, creo que a la larga no perdamos la esperanza porque si no es ahora el momento para solucionar y construir juntos, pues no sé cuál sería el mejor momento para eso. Así es, y me quedo con esa frase que usted dijo que me encanta, construyamos con esperanza, ocupamos esa esperanza para Costa Rica. Y pues bueno, recuerden visitar www.crlibredeperforación.org. Hemos conversado hoy con la vocera de Costa Rica Libre de Perforación, Carolina Sánchez. Carolina, gracias por haber venido acá y pues que tengas una muy bonita tarde. Muchas gracias, Leonardo, igualmente para ustedes y para quienes nos oyen. Muchas gracias y pues bueno, seguimos con más aquí en Contexto 360. Bien, y continuamos aquí en Contexto 360 por CRC 89.1 Radio. Y como les habíamos anunciado, vamos a hablar hoy en esta parte del programa, de temas tecnológicos, de innovación, en fin, de cosas muy interesantes y también de un grupo muy importante que nos ha acompañado en varios programas de Grupo CMA, que está cumpliendo justamente 40 años como empresa líder en el tema tecnológico y pues nos acompaña hoy también para hablar de temas de tecnología y de cosas muy interesantes. Ingrid Artavia, vocera para estos temas del grupo CMA. Ingrid, bienvenida a Contexto 360 nuevamente. Buenas tardes. Don Leonardo, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente siempre es un gusto participar y conversar un ratito con usted. Para Grupo CMA definitivamente es un honor que nos haya invitado a su programa y más con esta celebración tan importante que tenemos, ¿verdad? De nuestro 40 aniversario, Así cuatro es. décadas de trayectoria. Pues es bastante tiempo ya. ¿Cómo se vive en CMA esa fiesta de 4 décadas de impacto en temas tecnológicos? Sí, bueno, son 40 años, de los cuales, bueno, puedo decir que 23 años de mi vida han sido acá en Grupo CMA. Entonces, el orgullo de pertenecer a una empresa costarricense que apoya al país y a la región, porque no solamente trabajamos acá a nivel de Costa Rica, sino que también extendemos a diferentes lugares y regiones, ¿verdad? Es un orgullo porque somos una empresa que está enfocada en trabajar no solamente en apoyar a nuestros clientes tecnológicamente, sino que también tenemos una conciencia ambiental, ¿verdad? Nosotros somos certificados carbono neutral, entonces también dentro de nuestra trayectoria y de nuestro diario vivir, se trabaja mucho de la mano con la conciencia ambiental, con la responsabilidad social, ¿verdad? Tenemos nuestro fundador y director dice, no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas. Entonces, por eso también nos enfocamos que en nuestro trabajo tenga un impacto alrededor de donde está nuestra organización. Entonces, nosotros como miembros, como colaboradores de Grupo CMA, además de trabajar en una empresa con tanta trayectoria, con responsabilidad, y con todo este vivir, ¿verdad? Que lo llevamos muy en nuestro ADN CMA, es lo que contribuye, creo, ¿verdad? A poder mantenernos vigentes, a poder adaptarnos al cambio que se da constantemente y a responder a las necesidades de nuestros clientes de una manera efectiva y acorde a lo que el momento pida, ¿verdad? Así es. Y pues bueno, Ingrid estuvo hace como un año con nosotros también para el mes de octubre del año pasado, eh, donde pues la destacábamos como una de esas mujeres líderes en el tema de la tecnología, donde abrirse campo para la mujer no ha sido fácil y ella nos daba su testimonio. Y hoy pues la volvemos a tener, no directamente con ese tema, pero de fondo es eso, ¿verdad? Ella está pues liderando este tipo de procesos y además soy como vocera de CMA en este tema. Ingrid, pues en ese sentido, pues entrémosle a tres herramientas muy importantes que ustedes tienen y que en este 40 aniversario quieren dar
a conocer y sobre todo para nuestra audiencia, entremos al tema de lo que significa, oiga bien, usted estimado oyente, TOMI 8. ¿Ha escuchado esto antes? Bueno, pues aquí le vamos a explicar qué es TOMI 8. Tiene que ver con modernización estudiantil y capacitación, pero el detalle que Ingrid nos lo dé, ¿en qué consiste TOMI 8? Bueno, TOMI 8 lo que estamos representándolo acá de forma exclusiva en Costa Rica, ¿verdad? Eso es un producto que nace en Colombia, ¿verdad? Que está enfocado precisamente en reforzar lo que tiene que ver con el conocimiento, ¿ok? Eh, es una computadorcita, ¿verdad? Es una computadorcita que tiene, además de su hardware, de su software, tiene incluido inteligencia artificial dentro del aparatito, ¿verdad? Que permite un aprendizaje interactivo, ¿verdad? Ahora los muchachos, cuando nosotros estábamos en la escuela o en el colegio, pues el aprendizaje era con pizarra, con tiza y demás, pues todo esto ha evolucionado. Ahora los muchachos ya casi que nacen con el teléfono en la mano, ¿verdad? Con su computadora y demás, inclusive en zonas rurales, ¿verdad? También, entonces, ¿qué hace Tommy? Tommy es todo un hardware que va enfocado en mejorar el aprendizaje, ¿ok? Cuando tenemos, por ejemplo, una pantalla, un monitor, un proyector, Tommy puede convertir estos elementos en pizarras interactivas, portátiles. No hay que hacer ningún tipo de calibración, sino que él se conecta, hace que la pizarra, bueno, que el monitor o la pantalla se convierta en una pizarra interactiva, ¿verdad? Permite puntos de acceso con conectividad Wi-Fi 6 y 6, ¿verdad? Wi-Fi 6 permite la conectividad de 120 dispositivos. Es compatible con Colibri, Kiwix y servidores FTP, ¿verdad? Entonces, los muchachos, y uno dice solamente los muchachos, pero nosotros, Tommy, también le hemos dado un giro de que muchas empresas precisamente tienen que capacitar a su personal, ¿verdad? Los procesos de aprendizaje, de las políticas y demás. Entonces, no solamente pensemos en Tommy para un ambiente estudiantil o universitario, sino que también dentro de las organizaciones, ¿verdad? Lo pueden utilizar como una herramienta para poder capacitar y entrenar a su personal. Una de las ventajas también que tiene la herramienta es que puede hacer las calificaciones automáticas, se preparan las evaluaciones, se colocan, se realizan y él automáticamente hace las calificaciones, ¿verdad? Imaginemos el tema por ejemplo, cuando los maestros tienen que irse a la casa a calificar ese montón de exámenes, o si es una organización muy grande, tener que hacer evaluaciones es un poco tedioso, pues esta herramienta permite precisamente hacer esas evaluaciones de forma automática, da seguimiento según dónde haya fallado el usuario, perdón, donde haya fallado el usuario, con la inteligencia artificial detecta, ¿verdad?, qué contenidos son los que tiene que reforzar y le hace planificación de conocimiento, digamos, rutas de aprendizaje, ¿ok? ¿Cómo mejoramos? Si falló en estas preguntas, entonces reforcemos este tema de esta manera. Además, bueno, nosotros aquí en la organización tenemos y hacemos sesiones mensuales, ¿verdad?, en las cuales conversemos de los avances y todo lo que tiene que ver a nivel organizacional, y mucha gente ha utilizado el famoso Kahoot, ¿verdad?, que son las preguntas que hacemos y que se lleva puntaje y quién más. Pues nosotros al finalizar, ¿verdad?, realizamos una sesión con Tommy. De hecho, ¿verdad?, nos conectamos con el celular, con códigos QR o por medio de un link, ¿verdad? Y ahí se lanzan preguntas y nosotros respondemos. Es bastante bonito. Ahora la gente está como muy gamizada, ¿verdad? El término de gamers, ¿verdad? Precisamente de poder aprender, porque eso rompe un poco la barrera, ¿verdad? Entonces, Tommy engloba todo esto y permite precisamente utilizarlo en ese sentido, en que podamos capacitar,
al personal, que podamos capacitar estudiantes también y que se pueda utilizar la inteligencia artificial como nuestro apoyo, ¿verdad? Ahora que estamos trabajando tan de la mano con la IA, ¿verdad? En precisamente acortar los tiempos de evaluación, que sea de mayor calidad el aprendizaje. Entonces, con Tommy estamos trabajando en esa meta, ¿verdad? Bueno, un elemento muy importante, no solo para centros educativos, sino que también para empresas, tal como usted lo ha explicado, Ingrid. Así que, pues bueno, se vuelve algo muy apropiado para la época en la cual ocupamos de estas herramientas para poder salir con más eficiencia en cada una de nuestras actividades. Y pues bueno, ya saben, tema de modernización estudiantil y de capacitación también para empresas con Tommy 8. Pasemos a otro de los temas de innovación con propósito que nos trae hoy el grupo CMA, que tiene que ver con la gestión de documentación empresarial para la oficina, con una herramienta que se llama eForce Files. Entonces, Ingrid, aquí usted que es la experta, coméntenos un poco, pues, en qué consiste esto. Sí, sabemos que hay muchísimos administradores de contenido, ¿verdad? Pero precisamente, como le comentaba al iniciar, este, nuestros clientes, muchos no podían optar por esos gestores documentales, ¿verdad? Porque no pueden sacar de su entorno organizacional la información, ¿verdad? Entonces, E4Files puede ser almacenado en una nube pública o en una nube privada, ¿ok? Entonces, ¿qué me permite a mí? Bueno, manejo primero y alineado con nuestra conciencia ambiental, la reducción del papel, ¿verdad? Cuidar nuestros árboles, la reducción de papel y requerimiento que va impulsado de la mano en muchas organizaciones, ¿verdad? De reducir el uso de papel. A la hora de tener esta información en un repositorio, podemos poner seguridad, que es otro de los puntos súper importantes que también nuestras herramientas manejan, ¿verdad? Porque yo puedo tener una herramienta que sea muy eficiente, muy bonita, pero si no tiene seguridad, ¿verdad? Entonces estamos en problemas, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar la información. Entonces se almacenan los documentos de la organización y por lo general siempre son volúmenes altos de información. Entonces ahí entra a jugar un papel muy importante lo que es la búsqueda de esa información. Entonces, la búsqueda que tiene el aplicativo no solamente busca en la metadata, ¿verdad? De la información, sino que dentro del contenido de los documentos para ser más eficiente encontrar un archivo, información, o sea, permite almacenar los PDFs, videos, imágenes, ¿verdad? Y muy importante, el trabajo colaborativo. ¿Ok? Ya nos estamos despegando de que la información esté de forma aislada en las computadoras, ¿verdad? De los colaboradores, sino que estén en un repositorio organizacional y que pueda ser accedido por medio de diferentes dispositivos, ¿verdad? Y desde cualquier lugar, que eso es algo sumamente importante. No tenemos que estar presentes, sino que podemos estar virtualmente y trabajar con normalidad. El otro tiene que ver con digitalización de facturación electrónica, precisamente, y se conoce como eForce Bills. Así que, Ingrid, cuéntanos un poco de eso. Tiene que ver con facturación electrónica, pero en particular, ¿cuál es el aporte de esta herramienta desde el grupo CMA? Ok, bueno, muy importante, ¿verdad? Que también insisto, todo esto es producto de haber escuchado los requerimientos de nuestros clientes. Precisamente sí, la facturación electrónica nuestra cumple con la última versión de XML, las firmas digitales y las claves criptográficas que nos dicta, ¿verdad? Como requerimientos el Ministerio de Hacienda. Nuestra facturación es sin intermediarios, ¿verdad? Se conecta directamente con el Ministerio de Hacienda. Puede trabajar de manera integrada con ERPs, ¿verdad? Con software ERP, por ejemplo, como SAP, no de una manera intrusiva, es muy transparente, ¿verdad? Maneja la seguridad también de la información, los documentos, como le decía, no salen de la empresa. Hay otras facturaciones electrónicas que tienen que tomar esos documentos, sacarlos, procesarlos y volverlos a la organización. Nuestra facturación electrónica, no, todo permanece dentro. Tiene administración que permite además manejar reportes
O sea, manejamos la reportería también para la toma de decisiones, ¿verdad? Porque al final toda transacción, todo manejo que se haga, pues debe ser analizado en pro de mejoras, ¿verdad? Entonces existe un módulo de reportería para el aplicativo que precisamente permite al área financiera y a otras áreas de la organización, pues analizar la información y tomar decisiones. Entonces, nuestra facturación electrónica, como usted bien lo dice, está saliendo, ya está implementada en varios de nuestros clientes y esperamos pues que sea muchísimo más que la adquieran. Bueno, pues ahí están esas tres herramientas que hemos querido traerles hoy de innovación, de tecnología de punta y que además vienen a complementar muy bien el día a día casi que de cualquier organización, ¿verdad? Porque este tipo de servicios que hemos hablado hoy tiene que ver con cualquier organización. Ahora, Ingrid, si ya sea que uno sea profesor, que sea empresario, que tenga una pyme, cualquiera de esos casos de audiencia que tengamos hoy, eh, ¿cuál sería el primer paso para probar, ya sea Tommy 8 o eForce Files o eForce Bills? Eh, ¿Hay algún tipo de demostración o de prueba piloto o de capacitación o de contacto? ¿Cómo pueden acercarse quienes estén interesados a estas herramientas? Claro, bueno, pueden contactarnos por los diferentes canales de comunicación que tenemos acá en Grupo CMA. Tenemos un equipo comercial bastante grande, bastante fuerte, que precisamente la idea es poder acercarnos a los clientes, mostrarles pruebas de concepto. Por ejemplo, Tommy lo tenemos en algunos lugares a modo de demo, ¿verdad? Para que puedan demostrar. Eh, Pueden contactarnos al correo electrónico contáctenos@grupocma.com. Ese es uno de nuestros canales, ahí nos pueden escribir. Podemos hacer pruebas de demostración. Bueno, pues el aparatito, no tengo uno acá, me hubiese encantado haberles mostrado tal vez un Tommy, porque desde que usted ve el aparatito, ya usted se enamora del producto, ¿verdad? Es bastante bonito. Y con respecto a los otros, pues nosotros podemos hacerle pruebas, digamos, que vean cómo funciona, demostraciones y demás. Y aprovecho, don Leonardo, también teníamos estos tres productos, ¿verdad? Pero Claro. le quiero dar una premisa. Ah, bueno, pues Quiero adelante. darle una premisa. Tenemos un software adicional que se llama el Force Extender, ¿verdad? Sabemos que SAP, ¿verdad? El software de SAP es bastante robusto, lo utilizamos de hecho acá en CMA, es nuestro ERP, y estamos lanzando lo que se llama el eForce Extender, ¿ok? ¿Qué es lo que hace precisamente esta herramienta? Esta herramienta por SAP a SAP, se va a interactuar por otra herramienta que nosotros también implementamos, que es en la plataforma de Microsoft 365, que es Microsoft Teams, ¿verdad? Entonces, unimos dos mundos de nuestros principales aliados. ¿Para qué? Para que por medio de Teams puedan realizarse acciones directamente a SAP, sea consumirlas de lectura o escritura también, realizar acciones por medio de la pantalla de Teams. Esto sin tener que adquirir licencias adicionales de SAP. Sabemos que son un poquito costosas, ¿verdad? Pero precisamente mucha gente dice, no puedo trabajar o tengo dificultades técnicas porque no sé cómo conectarme o cómo ir más allá con el producto. Pues nosotros ya se lo tenemos resuelto. Nosotros tenemos y estamos trabajando en un producto que va a interactuar con SAP, pero por medio de una pantalla de Microsoft Teams. Entonces, de Teams, y también estamos pensando también por medio, si no tuviesen Teams, pues no lo limitamos, sino lo hacen por medio del navegador web. Bueno, pues ahí tienen ustedes toda esa información y la primicia de eForce Extend, ¿verdad? De Extender. Grupo Uh-huh. Extender, muy bien, de Grupo CMA. Entonces, pues ya con eso quedamos cubiertos con todo, sobre todo porque uno tiene esas necesidades de ponerse a hablar las diferentes herramientas que uno tiene y no tener que estar, ¿verdad? Trasladando la información, sino que ya queda totalmente, pues digámoslo así, puenteada. Bueno, Ingrid, estamos llegando al final del programa de hoy. Siempre es apasionante hablar de tecnología, así que pues su mensaje final en esta tarde para nuestra audiencia de parte de Grupo CMA. Bueno, muchísimas gracias por confiar en nosotros, por confiar en nuestro trabajo.
constantemente nos mantenemos adquiriendo mayores conocimientos. Los ingenieros trabajamos precisamente para mantenernos actualizados, para poder brindarles el mejor soporte. Recordemos que adicional que somos representantes de marcas icónicas como son Microsoft, HP, Zebra, Apple, y de hecho para HP y para Apple nosotros tenemos centros de servicio autorizados por ahí. Entonces somos una empresa con una serie de servicios integrales que podemos ofrecerle a las empresas mucho apoyo con ser su socio de negocio, ser su apoyo, ser su consultor, amigo que puede y escucha sus necesidades. De verdad, muchas gracias, don Leonardo. Esperamos que no sean 40 años, sino que sean muchísimos años más en que el Grupo CMA, empresa costarricense, orgullosamente costarricense, pueda seguir trabajando para ofrecer soluciones de tecnología de la mano con nuestros clientes. De verdad que muchas gracias por permitirnos y por el espacio que nos ha brindado. Gracias, Ingrid Artavia, del Grupo CMA, y pues también las puertas siempre abiertas para usted, Ingrid, y que tenga una muy bonita tarde. Igualmente, don Leonardo. Muchas gracias. Y a ustedes, nuestra audiencia también, pues que pasen muy bien. Nos vemos la próxima semana aquí en Contexto 360.